Bien, para continuar, quería tocar ahora uno de los puntos quizás más interesantes en este tema de la terminación anticipada, que es la naturaleza del acto rescisorio. Voy a tomarme la licencia de adelantar algo, porque ya ustedes tienen una lectura previa que deben realizar, y es que es obvio, es evidente, que el acto rescisorio, el acto por el cual la administración decide rescindir unilateralmente el contrato, es un acto administrativo y por lo tanto le son aplicables todas las normas y principios que rigen los actos administrativos. Entre ellos el que se trate de un acto con las notas y características de ejecutoriedad y de ejecutividad, ¿verdad? Esto es importante tenerlo en cuenta. Además, en base al 259 de la Constitución, todo acto administrativo, sin excepción, debería ser sujeto o posible sujeto de una revisión en la jurisdicción contenciosa administrativa. Una de las garantías fundamentales que el 259 otorga es que no existen actos administrativos excluidos del control contencioso administrativo, porque esto es una garantía a los particulares de que todos los actos administrativos de la administración pública eventualmente pueden ser revisados en esta jurisdicción en los términos que establece la ley. El tema de la naturaleza de estos actos nos remite a la materia de los llamados actos separables. Esta figura, este nombre de actos separables, también viene de Francia, donde se desarrolló esta idea, porque en Francia existía la idea de que todos los actos previos al contrato, una vez que se suscribe el contrato, todas esas actuaciones previas pasan a ser parte del contrato. Entonces ya no son actos administrativos ni son actuaciones previas, son contratos. Ahora, ¿quién puede impugnar un contrato? Pues en Francia puede impugnar el contrato las partes. Tienen una acción contractual las partes bajo el contrato. Eso excluía a los terceros contractuales, es decir, otro licitante, por ejemplo, o un tercero afectado por las consecuencias del contrato, en principio no podía demandar contractualmente. Pero entonces, para darle cabida a estos terceros en el contencioso administrativo, surge la figura de los actos separables. Actos que gracias a la teoría de la incorporación se habían incorporado al contrato, pero que sin embargo luego podían ser separados e impugnados aisladamente. Al sostenerse esto, se le da cabida entonces no solo a los titulares de derecho subjetivo, sino también a los interesados legítimos, que podrían ser estos terceros, que pueden entonces impugnar vía recurso de nulidad estos actos separables. En Venezuela nunca se ha predicado esta llamada teoría de la incorporación. Sin embargo, y a pesar de eso, también por pura importación quizás no del todo razonable, se importa la figura de los actos separables. Y se habla de actos administrativos que pueden ser impugnados separadamente, a cual habría que añadir, bueno, pero es que nadie ha dicho nunca que se hayan fundido en el contrato y que luego tengamos que separarlos. Siempre han estado separados, siempre han sido actos administrativos y por lo tanto entran dentro del abanico de lo que hoy es el 259 de la Constitución. Es decir, todo acto administrativo es impugnable, todo acto administrativo. Así que ahí entran todos los llamados actos separables. Insisto, nomenclatura, nombre, denominación que no me parece, la verdad, muy afortunada. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Viene a propósito del precedente sentado por la sentencia de Lirca Ingeniería. El caso Lirca Ingeniería, como lo tienen ahí reseñado, con todos los precedentes que luego lo han venido reiterando y dándole
configurando una doctrina jurisprudencial sobre lo que son estos actos administrativos. En resumidas cuentas, el criterio del IRC Ingeniería parte de una premisa errada y es sostener que el acto rescisorio es un acto contractual, no un acto administrativo. Fíjense que toda la retórica, toda esa fraseología que se utiliza al final del día es para decirnos: esto no es un acto administrativo, esto es un acto contractual, de ejecución del contrato. Consecuencia de eso, usted no puede venir a impugnar, enviar recurso de nulidad de los actos administrativos, un acto que no es un acto administrativo. Eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras. Usted tiene que irse a una demanda contractual, no a un recurso de nulidad. Ahí hay dos cosas que objetar y están bien explicadas, no voy a abundar mucho de eso en su material de lectura. Uno, es falso que esto sea una doctrina que viene sosteniendo la jurisprudencia inveteradamente. No, se ha dicho en muchas ocasiones, y ahí tienen citados algunos precedentes, desde el año 91, como dice la sentencia del IRCA, se ha dicho en muchas ocasiones que estos son verdaderos actos administrativos. En algunos casos se ha sostenido lo contrario, pero también ha habido, o sea, no es una jurisprudencia pacífica, como se dijo en la IRCA Ingeniería. Ahora, aquí hay esta doctrina del IRCA Ingeniería. ¿Cuál es la consecuencia fundamental que tiene? Y esto es lo segundo que hay que destacar aquí. Pues que si se sigue este criterio, toda esta doctrina, todo lo que se ha hablado de la potestad de terminación anticipada del contrato, se vuelve una doctrina inconsistente, llena de incoherencias. A ver, para comenzar, por ejemplo, ¿cómo es entonces que tengo que sustanciar un procedimiento administrativo, pero esto no es un acto administrativo? Es decir, un procedimiento administrativo para ejercer una facultad contractual. Entonces, ¿por qué sustancio un procedimiento administrativo? Por otra parte, esto no es que era una sanción, se nos había dicho. Mantengo mis objeciones con esto, pero nos viene diciendo la jurisprudencia que esto es una sanción. Pero ¿cómo vas a imponer una sanción a través de un acto contractual, no de un acto administrativo? Es decir, un acto que no está dotado de ejecutoriedad. Entonces, a través de una facultad contractual sancionas. ¿Dónde quedaría la tipicidad, por ejemplo? Si no es un acto administrativo, y esto es fundamental, si no es un acto administrativo, no está dotado de las características fundamentales de los actos administrativos: ejecutividad, ejecutoriedad. ¿Puede entonces un acto que no es un acto administrativo y no tiene estas características terminar el contrato? ¿Puede ponerle fin al contrato? Es decir, lo fundamental de la ejecutoriedad es que el acto ejecutorio modifica él por sí mismo y por su propia fuerza la situación jurídica existente, extingue o crea derecho, rompe o crea vínculo jurídico. Puede hacerlo un acto que no tiene ejecutoriedad. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo es posible? Entonces, ¿cómo puede el acto rescisorio rescindir el contrato si no es un acto administrativo? No sería entonces un acto administrativo. No estaría. Pero si inmediatamente salimos al paso de esto y decimos, sí es un acto administrativo, la IRCA Ingeniería nos está diciendo entonces que esto es un acto administrativo, pero que no es revisable a través de la vía del recurso de nulidad. Entonces estás creando una excepción a una norma constitucional, porque el 259 lo que nos dice, de la Constitución quiero decir, lo que nos dice es que todos los actos administrativos son revisables en vía contencioso administrativa. No hay actos excluidos, es una categoría que hace tiempo se desechó del derecho venezolano. No hay actos administrativos excluidos del contencioso administrativo. Pero eso es lo que estás creando en este momento. Entonces, son
tantas las incoherencias que derivan de la teoría que inventa el caso Lirga Ingeniería, que se ha repetido constantemente, que realmente esto es algo que tenemos que destacar. ¿Okay? Por otra parte, le decía que la otra gran categoría es la potestad de terminación anticipada del contrato sin falta por parte del contratista. En estos casos, no voy a abundar demasiado, se recurre a la figura del interés público. El interés público es el que tiene que justificar el ejercicio de esta potestad, con todas las dificultades que podríamos conversar en otro momento de la categoría interés público, sobre las cuales tengo bastantes reservas. Pero bueno, en definitiva, esto también se manifestaría en un acto administrativo, tiene que ser así, que tiene que no solo mencionar, no solo invocar, sino explicar, razonar y motivar dónde subyace, dónde yace y cómo se explica esas razones de interés público. Y finalmente quiero hacer alusión al tema económico, porque se suele decir todo el ejercicio de esta potestad pues tiene unas consecuencias económicas y eso es indudable. Si se rescinde el contrato sin falta del contratista, entonces se nos dice son indemnizables tanto el daño emergente, es decir, los costos en los que haya incurrido, como el lucro cesante, es decir, la utilidad que esperaba percibir. Pero si se rescinde por falta del contratista, entonces ahí evidentemente el contratista perdería el derecho a recibir el pago por el lucro cesante o la utilidad que esperaba percibir de la ejecución en definitiva del contrato, lo cual suena bastante lógico en definitiva. Lo que sí quiero a todo caso destacar, subrayar aquí, es que compartiendo estos principios hay que tener en cuenta algo. En mi opinión, sin embargo, esto no es estrictamente un evento de preservación o mantenimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. La figura del equilibrio económico-financiero del contrato opera para mantener la vida del contrato. Aquí el contrato ya terminó, estamos hablando de la rescisión del contrato. Entonces este es otro evento. Esto no es, aunque reconozco que alguna doctrina alude en estos casos al equilibrio económico-financiero, con lo cual no comparto personalmente, dado que el equilibrio económico-financiero del contrato presupone la existencia y vida del contrato. Es decir, además, como ha dicho Masó, precisamente el equilibrio económico-financiero del contrato es un remedio para salvar la vida del contrato. Entonces, evidentemente, no es el caso aquí.